Bueno, Juan Carlos, estamos cerca del final del programa, pero antes quería escuchar realmente cómo ha avanzado esto en otros países, cómo otros países han hecho, cuál es la ruta que han seguido realmente, y qué tanto en los países latinoamericanos hay ejemplos de buen proceso, digamos, en cuanto a este tema. Yo creo que no solo en Latinoamérica, pero quizás circunscribámonos a algunos ejemplos que se dan en Latinoamérica, no solo Venezuela, porque aquí se ha manejado maliciosamente de que esto tiene que ver con toda una conflagración mundial. No, creo que es una tendencia mundial. Ya Oscar planteaba, por ejemplo, ejemplos en España, en Canadá, en los mismos Estados Unidos hay un desarrollo importante de las radios comunitarias. Por ejemplo, nosotros tenemos ya en el Cono Sur, en Colombia, por ejemplo, un decreto presidencial 1447 que da un reconocimiento a las radios comunitarias. Luego hay otros decretos que se dieron en los años 2002, 2003, donde regula competencias, derechos y deberes de las radios participativas. En Ecuador, la Constitución misma consagra el derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y acceder en igualdad de condiciones a frecuencias de radio y televisión. En Perú, en el 2004, modificó su ley de radio y televisión, en donde mantiene la existencia de medios públicos, comerciales y reconocen al sector no comercial integrado por varias categorías de medios educativos y los medios estrictamente comunitarios. Óscar hacía alusión hace poco a una traída y llevada ley de radio y televisión en Argentina. Es una ley que para nosotros no solo por su contenido, sino que por su proceso de formulación es importante porque en ella participan importantes sectores sociales y políticos de la vida nacional de Argentina y logran que se cree un cuerpo normativo que supera con creces este esquema de los oligopolios. En Venezuela, por supuesto, también hay una ley, ¿verdad? La Ley de Comunicaciones, que establece que se garantiza el derecho humano de toda persona a las comunicaciones. En el Uruguay, en el 2007, el Congreso aprobó la ley para garantizar la libertad de expresión a través de los medios comunitarios. En Bolivia, la nueva Constitución también en el artículo 1 reconoce que Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y la necesidad entonces de crear políticas de comunicación. Es decir, no es una idea antojadiza, sino es una necesidad que los pueblos vamos teniendo de ampliar la democracia. Entonces, creo que El Salvador, los pasos agigantados que ha dado por ir consolidando sus esquemas democráticos, los pasos que ha dado para ir avanzando en la vigencia de los derechos humanos, nos plantea el reto de que también discutamos aquí este tipo de... Déjame leer este correo de Sergio Peñate, dice, mira, buenos días a ustedes, Romeo, a ti también. Para democratizar los medios de comunicación es más que necesario organizarse, hacerse sentir y tener la capacidad de presionar de tal suerte que se genere un debate efectivo y amplio. Es como todos los temas de interés colectivo, dice. En nuestro país resulta que la libertad de expresión radica no en que todos y todas podamos expresar nuestro pensamiento y accesar a los espacios comunitarios. De hecho, si alguien dice algo que no gusta, simplemente los medios grandes, dice, lo censuran. Por esa razón es que la libertad de expresión la han monopolizado unos pocos que dicen ser los únicos capaces de usar la libertad, y los únicos referentes de la misma son la CIP y ASDER, dice. Y otras corporaciones guardan silencio ante lo acontecido, por ejemplo, en Cabañas, dice. Pero lloran si se les hace una crítica real o si se les llama a un debate como este. Sí, lo acontecido en Cabañas, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la radio, el personal de Radio Victoria, que es una radio comunitaria, ha sido amenazada. Claro. Y eso se mantiene. O sea, el personal de Radio Victoria está bajo custodia policial, precisamente por el conjunto de amenazas, ¿no? Y eso lo hemos denunciado internacionalmente. Pero ¿por qué es que están amenazando a Radio Victoria? ¿Porque solo pone música? ¿O porque está dando a conocer una realidad que vive en esas comunidades? Y porque está en contra, digamos, de intereses transnacionales que buscan hacer una explotación, que ciertamente esa explotación minera va a afectar al país como tal. Entonces, no es por gusto este conjunto de amenazas hacia Radio Victoria y hacia los ambientalistas de la zona, pero el tema que acontece ahí en esa zona, ¿quién lo da a conocer en este país? Es una radio comunitaria que se llama Victoria. ¿Y los demás medios dónde están? ¿Dónde está, digamos, esa labor periodística informativa de los demás medios de comunicación?
no les interesa la temática. ¿Por qué es que no les interesa la temática? Si ahí hay población salvadoreña involucrada y también hay destinos de este país involucrados ahí, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo yo es donde se puede reconocer con facilidad el papel que juegan las radios comunitarias en una situación como esta, ¿no? Entonces, el país necesita muchas radios Victoria, muchas radios comunitarias, muchas televisoras comunitarias que perfectamente le permitan al país darse cuenta de cómo estamos y que le sirvan de canales para fortalecer la libertad de expresión. Ok, José Ricardo dice, en El Salvador somos víctimas de una baja calidad en la información. Este mal lo tiene la mayoría de los medios de comunicación y especialmente los operadores de cable, dicen los cuales se caracterizan por transmitir canales de bajo nivel. Además, ellos no aceptan sugerencias, dice nuestro amigo José Ricardo, que también nos escribe Juan Carlos esta mañana. Claro, ahí estamos en lo que ya habíamos conversado, que hay vacíos normativos que deben ser superados, deben ser subsanados. Creemos que si hay una ley que regule especialmente todas estas relaciones y todo el funcionamiento de las radios y de las televisiones,